¿Comenzamos, Chema? Un par de minutos. Vamos a esperar un par de minutos para los retrasados. Buenas tardes. Vamos a dar
inicio a la sesión de la tarde. Damos la bienvenida a los que nos siguen desde Latinoamérica, que se habrán levantado ya y podrán después seguir en YouTube las sesiones que han tenido lugar esta mañana. La sesión de esta tarde tiene como título «Cómo distinguir los distintos sentimientos». La dinámica va a ser parecida a la de esta mañana. El profesor Pérez Soba hará una exposición en torno a 1 hora y después tendremos un coloquio de media hora, de manera que a las 5:30 puntualmente terminaremos la sesión. Pues muchas gracias por la presentación. Y esto es un taller, quiere decir que me hubiera gustado que hubiera una dialogicidad verdadera en los grupos, y ahora tendréis que escucharme fundamentalmente y hacer luego el taller en vuestras casas, porque tanta gente los sigue por Internet, que es la única manera lógica que me parecía hacer. Pero, por otra parte, sí que quiero que sea, y que por eso las preguntas que sean muy directas, para que se vea lo concreto de los afectos, ¿no? O sea, que ayer me decían, como la realidad de los afectos, una teoría sobre ellos no ayuda. Los afectos son siempre concretos, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que me interesa es que son narrativos. O sea, los afectos no se puede ver separados. Perdón, que me quito esto, que tenéis que recordármelo porque estaban en este momento. Los afectos son narrativos y entonces la realidad de los afectos es ver la secuencia de los afectos, me está diciendo mucho de ellos. Y por eso la literatura, creo que incluso en eso la narratividad de la literatura es distinta de la del cine. El cine tiene una narratividad pero limitada, porque se basa en una temporalidad limitada del mismo cine, que dificulta un poco la narratividad. O el director tiene en cuenta la narratividad o a veces se pierde. Y en las últimas películas, ciertamente la narratividad en muchas de ellas se ha perdido. O sea, también me decía un experto en cine, como ahora el cine lo dedican fundamentalmente a adolescentes, porque son los únicos que van al cine. Los mayores ya no van nunca al cine, lo ven en su casa y lo ven cuando ya ha pasado. Y por eso, para entender la taquilla primera, lo que se dirige mucho es al adolescente. Y al adolescente lo que le interesa no es la narratividad, cuanto la emoción. Entonces, las películas que sean unas emociones que continúan, pues son las que ahora mismo pues se ha perdido mucho esa narratividad. Entonces, ahora me interesa demostrar la narratividad. Y para eso lo que voy a hacer son dos cosas. Primero, ofrecer como una teoría de la narratividad respecto a los afectos. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para descifrar la narratividad? Con eso tomo un tema que esta mañana no desarrollé, que es el analfabetismo afectivo. Es una palabra de Bauman, Sigmund Bauman, en El amor líquido, diciendo que son analfabetos afectivos. Y se refiere fundamentalmente a los jóvenes. Él hizo un estudio sociológico en 100 institutos de enseñanza media de Inglaterra, en lo cual descubrió que los adolescentes no tenían más de 10 palabras para hablar de sus afectos. Con lo cual, ¿qué significa? No tienen palabras para expresar lo que les pasa. Cuando se organizó un poco el sínodo de jóvenes, me tocó estar en una reunión del dicasterio de Laicos, Familia y Vida sobre un poco cómo enfocarlo referido a la familia, ¿no? Y empezaron a decir, hay que escuchar a los jóvenes, es el futuro de la Iglesia tiene que escucharlos. Y dije, mira, lo que tenemos sobre todo es que enseñarles a hablar de sus afectos. Porque no saben. Y si uno no sabe lo que le pasa, entra en un montón de problemas que no sabe salir de ellos. Y esto es lo primero que tenemos que hacer a los jóvenes, que sepan hablar de sus afectos. Creo que les dejo convencidos, ¿no? Pero el tema, si no sabes hablar, si no pones palabras a tus afectos, luego no sabes escribir tus afectos, que eso es narrar los afectos. No sabes ver cómo tus afectos te prometen un futuro, cómo tus afectos van a encauzar tus decisiones, cómo tus afectos lo que están hablando de una vida que tiene que ser una vida conseguida. Entendemos que muchos de nuestros adolescentes y jóvenes prácticamente solo funcionan con dos afectos, buen rollo y mal rollo.
y no hay término medio, ¿comprendes? Y cuando habla de sus afectos dice, ¡qué fuerte!, ¿no? Que lo cual indica clarísimamente cómo ponen de esa intensidad la única verdad del afecto. Con lo cual hay una pobreza afectiva inmensa. Y entonces, ¿qué es? Esa narratividad que yo voy a seguir el género literario, es necesario hacerlo. La narratividad es posible cuando se trata con un joven, cuando hay una cierta continuidad en la relación. Porque puedes ver y puedes mostrarle cómo la sucesión de los afectos que está viviendo le está diciendo algo para su propia vida. Entonces, vamos a verlos en determinados géneros literarios para ver cómo cada género literario nos está reflejando una cierta narratividad de ciertos afectos que es importante. Entonces, lo primero que es, ciertamente vamos a ver unos niveles afectivos que son distintos de los que he hablado antes. Antes he hablado de niveles afectivos respecto de la implicación del sujeto. Narrativamente hablando es un poco más complicado, pero sí que es importante ver que hay primarios, secundarios y terciarios. ¿Qué significa? Hay afectos que son primeros. El ejemplo fundamentalmente es el amor, la atracción o el rechazo. Son primarios, no remiten a otro afecto. En cambio, otros secundarios solo tienen sentido cuando se apoyan en un afecto anterior. El ejemplo más grande es el temor. Tú temes algo porque amas algo. Y solo puedes, para entender tu temor, o sea, todos tenemos miedos, y yo creo que en la actualidad, o sea, la pandemia, por ejemplo, ha sido para mí una enseñanza afectiva enorme, porque desde el Estado y desde gobiernos han jugado con el temor de la gente. Y los medios de comunicación se han plegado al temor de una manera terrible. Comunicar miedo. Comunicar miedo es facilísimo. Otra cosa es los resultados del miedo, que son mucho más difíciles de gestionar. Entonces, esa realidad, ¿no? Por tanto, para mí ha sido como una especie de taller afectivo muy interesante de ver cómo se comunicaba un miedo común, cuáles eran los resultados y de qué manera no se valoran bien los resultados. O sea, la gente temerosa va a tener una vida generalmente mucho más estrecha y que a veces eso es muy difícil de recuperar. Y eso se ha valorado poquísimo, poquísimo, que las noticias son claras, ¿no? El modo de presentar las noticias siempre era, sí, pero ten mucho miedo. Ten mucho miedo. O sea, cuando se empezó la pandemia yo recordaba mucho un aspecto narrativo que sobre todo San Francisco, cuando San Francisco se convirtió. La conversión de San Francisco, yo sigo a Chesterton en ese punto, no es tanto cuando da a su padre la ropa, sino cuando abraza a un leproso. O sea, él tenía un miedo terrible al leproso. Cuando abraza a un leproso es para una liberación interna enormemente, porque entiende que el sentido de su vida es mucho más que estar enfermo. Y esto es esencial para entender el cristianismo. Y creo que un ejemplo tan luminoso respecto a la pandemia no se ha transmitido. Y que desde siempre uno entiende que un acto de caridad es mucho más importante y que por eso puede contraer una enfermedad. El mensaje que Jesús ha hecho es exactamente el contrario. Y eso internamente no lo puedo aceptar. Claro que hay que tener una prudencia. Pero dentro de una visión en la que lo más importante es algo mayor que la enfermedad. El mal absoluto no es la enfermedad. Y esto es esencial para que una persona viva. Me parece que narrativamente hablando y afectivamente hablando tiene un sentido muy fuerte. Por eso el temor es un afecto secundario. Solo puedo entender el temor si hay un afecto primario. Tendré miedo de lo que realmente valoro. Y una de las cosas que me interesan mucho afectivamente son los fantasmas. La palabra fantasma, porque los fantasmas existen evidentemente, viene de fantasía. Fantasmata es precisamente lo que la fantasía me presenta. Y claro que es real fantasmagóricamente. Los fantasmas son esenciales en nuestra vida porque existen. Recuerdo para eso una novela gallega, naturalmente, que son Las Meigas, ¿no?
que los fantasmas existen, que tiene que ver el bosque, ¿cómo es? El bosque imaginario, no, el bosque encantado, ¿no? Animado, el bosque animado, exactamente. ¿Qué es el bosque animado? Sobre todo cuando el bandolero encuentra un fantasma que al principio le da mucho miedo, luego ya se pone a hablar con él. ¿Qué significa? El fantasma solo funciona en la medida que me da miedo. El fantasma es una producción de mi miedo. Saber cuáles son mis fantasmas son esenciales para poder vivir. Tengo que dialogar con mis fantasmas. Si quiero negar mis fantasmas, van a estar siempre acechando para darme miedo. Si dialogo con mis fantasmas, puedo encontrar que podemos gestionarlo gallegamente, para poderlo vivir. Y entonces, esto es muy importante. Secundario. ¿Qué es el terciario? Terciario, fundamentalmente, es precisamente el afecto con el que yo respondo a los secundarios. Respondo al fantasma con un afecto distinto, que es la esperanza. Y del temor construyo la esperanza. Es un afecto terciario. Entonces, ver cada nivel afectivo es importante porque se basa en un afecto anterior que tengo que saber determinar para saber cómo funciona. No cualquier esperanza es adecuada. Hay una esperanza verdadera. La esperanza verdadera es la que realmente toma en cuenta todo lo anterior para buscar una realidad y me hace contacto con realidad. Entonces, ver en la narración de qué tipos de afectos se tratan, si son primarios, secundarios o terciarios, me va a permitir ver en la narración el bosque afectivo que está presente. Y eso es necesario tenerlo presente. O sea, precisamente la pobreza de la visión romántica es que hace que todos los afectos sean primarios. Y entonces no entiendo nada. No entiendo su relación. No entiendo de qué manera unos se basan en otros. Por absolutizar un determinado afecto, solo veo ambivalencias afectivas, se pasa de un afecto a otro sin saber por qué, y me impide conocerlas, conocer su narratividad. Un ejemplo claro de estos tipos de afectos es simplemente, que me parece muy interesante, lo que habla de discernimiento de espíritus San Ignacio y sus ejercicios espirituales. Es un análisis afectivo. ¿En qué se fija? En cómo un afecto sucede otro afecto. Cómo una consolación sucede una desolación, ver cuál es el origen, entender el origen como también una promesa futura, es un ejemplo de análisis afectivo básico basado en su narratividad. Ciertamente es básico, o sea que todo que presentar eso como único análisis afectivo me parece insuficiente, evidentemente, pero es un ejemplo importante. ¿Por qué? Porque a veces se ha presentado a San Ignacio basado en la santa indiferencia. Para nada es lo fundamental. Como si la santa indiferencia fuera una falta de análisis afectivo. Nada, o sea, los dos claves afectivas de San Ignacio es la meditación para alcanzar amor, de la que hablábamos al principio, que es el centro de todos los ejercicios, por lo tanto un centro afectivo de todos los ejercicios, y al mismo tiempo el discernimiento de espíritus como disposición para esa meditación. Y por eso la importancia de los afectos de San Ignacio es evidente. Entonces esto es. Por otra parte, están tres afectos que tenemos que tener en cuenta. Deseo escribir un libro sobre los afectos, pero todavía tengo muchas urgencias académicas que hacer antes, pero sobre todo serían como los tres colores afectivos. Entendemos cómo la luz se basa ante todo en tres colores principales, y esos serían los tres afectos principales, tres afectos básicos. Que es el apego, siempre tengo que leerlo porque ahora me sale atacamento constantemente, lo siento. El apego, la pertenencia y la posesión. Son afectos distintos, tienen una configuración dinámica distinta, pero son esenciales para entender todos los demás afectos. Y entonces la armonía entre todos esos afectos es lo que será la base de la armonía afectiva. Entonces tengo que ver muy bien el afecto que estoy narrando a cuál pertenece.
Eso lo veremos también mañana respecto a los tipos de los afectos, porque se basa mucho en estos afectos principales. O sea, el apego está muy estudiado, precisamente porque es un afecto que tiene una importancia y cuando no existe es terriblemente disgregador, que consiste fundamentalmente en ese afecto primero que es identitario. Una persona se identifica con un afecto como principal. Es un ejemplo claro. Un niño está bien educado cuando, si un extraño le da algo, mira primero a su padre. Claro que desea eso que le da, si le da un dulce, pero entiende que la relación con su padre, que es identitaria, es más importante que aquello que recibe. Por lo tanto, tiene ya un primer orden afectivo que es esencial para poder ordenar las distintas sensaciones afectivas que va a tener. Y eso es parte de la educación afectiva básica. El apego, por lo cual te identificas con determinada persona porque te está afirmando a ti mismo lo quién eres, es un afecto primario que tiene su propio valor. Ciertamente tiene que vivirse con un afecto de pertenencia. O sea, el apego es identitario, soy yo. Pero me abre precisamente, soy yo porque la otra persona pertenecemos a una cosa común. Un ejemplo básico, ¿qué no es afecto de apego pero que es de pertenencia? El afecto esponsal. No es de apego, es de pertenencia. Cuando una persona dice mi mujer, mi marido, no está expresando una posesión, está expresando una pertenencia. Me pertenece, yo soy para él y él para mí. No es de apego, precisamente porque el apego ha sido muy distinto en ambos. Y realizar esa pertenencia en un apego distinto va a manifestar, sobre todo en los primeros años de matrimonio, una armonía nueva que hay que saber construir. Y cuando no se construye, uno de los problemas actuales más grandes de separación es precisamente las familias políticas, en que indica cómo el apego a veces impide construir una pertenencia común. Nadie hace croquetas como mi mamá. Y me he casado con una persona que no sabe hacer croquetas. Esto es un drama familiar enorme. ¿Comprendes? Tengo que ir donde mi mamá para que haga mis croquetas del alma. Eso es un apego. Un apego que está impidiendo construir una pertenencia común. Tengo que construir algo con la otra persona que es realmente común, en donde yo me identifico como la tarea de mi vida. Esa es la pertenencia. Ciertamente el apego se suele abrir a la pertenencia mediante la fraternidad. Precisamente uno descubre que no es el todo en la familia porque hay otros bichos alrededor que se llaman hermanos y que me están intentando combatir el apego con otra cosa y que solo dentro de una pertenencia la puedo ordenar. Ciertamente el apego la pertenencia es un corrector importante del apego. El apego no se puede absolutizar como único afecto. Tiene que abrirse a otros afectos que precisamente me salen de mi propio encerramiento para abrirme a un mundo mayor. ¿Cuál es el tercer afecto? La posesión. Es muy importante eso. La posesión es un afecto. Como digo, me ha tocado estudiar relación amor y economía. Adam Smith, antes de escribir La riqueza de las naciones, escribió un libro sobre los sentimientos. ¿Cuál es el sentimiento principal de Adam Smith? La posesión. Por tanto, entender bien cómo funciona la posesión, la forma afectiva de Adam Smith depende enormemente de Hume, al que admiraba totalmente, por lo tanto es bastante limitada, pero sí que es importante ver cómo funciona el afecto de posesión en las personas. ¿Por qué? Porque el afecto de posesión, ¿cómo un niño aprende la posesión? Con los juguetes. ¿Qué dice un niño cuando los juguetes? Es mío. Y lo sabe perfectamente. Y que hay que enseñarle que lo comparta con otro, pero le dice al otro, pero es mío, ¿eh?
Lo está compartiendo con un hecho heroico. A mí me gustaban mucho las magdalenas. Y entonces por la mañana, cuando vi una magdalena, se me iba. Y entonces mi padre, que lo sabía, de repente me dio a coger una magdalena y dice, ¿me das un trozo? Entonces yo le miré con compasión y dije, solo chupar. Era mi acto más heroico que podía hacer en ese momento, respecto de mi padre, cuyo apego era grande, como veis, que estaba dispuesto a un acto heroico de dejar chupar mi magdalena tan hermosa, ¿no? Es la posesión. ¿Qué significa la posesión? ¿Qué hace con un juguete? Pensamos que juega, sobre todo lo posee. Lo posee como algo que él puede darle sentido. Por eso damos un juguete a un niño y el niño juega de una manera totalmente inverosímil respecto al juguete que le hemos dado. Porque está creando él las cosas. Entiende que lo posee y lo posee porque puede hacer con él lo que le dé la gana. La posesión es enormemente importante para entender la libertad de usar las cosas. Lo cual da al afecto y a la, como decían eso, por eso la pregunta que me hacían esta mañana sobre el caballo o el vino, eso es el afecto de posesión. Y claro que tiene que ver con el amor. Yo poseo las cosas porque lo importante de la posesión es que se mueva en una pertenencia adecuada, para que no se absolutice. En la medida que la posesión que es mía la comparto en un ambiente familiar, no la absolutizaré nunca. Y eso es el concepto de bien común. Poseo para un bien común. Y el bien común es más grande que lo que posee. Pero el sistema de posesión es tremendamente importante como afecto, porque me está abriendo a un mundo más grande que el solo familiar. Es el mundo en el que yo puedo crear, es el mundo donde la libertad me pide, es el mundo en el fondo del trabajo. Se basa en el afecto de posesión. ¿Por qué? Porque el afecto de posesión es fuerte, porque poseo las cosas en las medidas que la uso. El juguete preferido es el que he usado hasta romperlo. Porque lo poseo en poseer, a hacer lo mío cada vez más es usarlo. Abrirme al uso como elemento de posesión es lo que me abre a la libertad como un ámbito de creatividad enorme. Y esto efectivamente tiene un valor grandísimo. Negar el afecto de posesión, como intenta el marxismo, es destruir al hombre. Es un afecto originario. Y es muy necesario para entender, y por eso cuando he dicho que el amor es interesado, está claro, porque tengo que poseer cosas para amar. A partir de esas las podré compartir, pero entendiendo del acto de libertad en que uso de la cosa. Recordad las parábolas económicas fundamentalmente, que es la de los talentos y la de los labradores. ¿Qué es? Ver cómo se usa el talento. Quien lo usa es el que realmente lo valora. Quien lo esconde no valora el talento, no sabe qué hacer con él. No lo ha poseído adecuadamente. Y esto es esencial para entender el afecto de posesión, del cual es un afecto ahora muy triste porque precisamente como hemos hecho del amor un puro altruismo, el afecto de posesión, que Adam Smith lo entiende perfectamente, no perfectamente, pero lo entiende, que es esencial, no lo hemos desarrollado y no hablamos del pobre afecto de este casi nada. Cuando se educa primero en el juego, se educa después en las cosas que puede poseer para entender que realmente tiene que hacer un buen uso de ellas. Esto es un elemento educativo de los afectos esencial. Esto narrativamente es muy importante. Aquello que poseemos, aquello que usamos, y de qué manera lo usamos, nos está diciendo mucho de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro estará tu corazón. ¿Qué indica? Aquello que valoras sobre todo es lo que va a marcar enormemente tus acciones. Aquello que aprecies sobre todas las cosas
lo que está, no se posee el dinero. El dinero es una cosa que se posee, pero no es la posesión principal para nada. El dinero se posee por otras cosas. El dinero te capacita a poseer otras cosas. Como posesión primera, el dinero no funciona. Y por eso el precio es relativo al valor. Y por eso el precio siempre es relativo, porque el precio significa una comparación, el valor puede ser absoluto. Y entiendes que lo que va a guiar todo precio es algo que tiene un valor fuera de todo precio. Esto tiene que ver con el afecto de posesión. Y educar ese afecto, por lo tanto, me abre a un mundo afectivo muy grande. Estos son los tres afectos principales que hacen como el arco iris de los afectos. Saberlos me ayuda mucho a saberlos identificar, ver cómo funcionan y narrativamente cómo se pueden construir. Entonces, y lo queda otro tema, que son fenómenos afectivos y funciones afectivas, que explicaré el último día, pero bueno, esperáis ese momento, pero simplemente doy la distinción. Fenómeno afectivo es ver cómo la sucesión de los afectos que me está diciendo de los afectos. Yo paso del amor al odio inmediatamente, eso es un fenómeno afectivo. Tengo que explicar por qué. Hay una razón que me explica por qué. No puedo pensar que eso es un azar. Observar eso, como por ejemplo un fenómeno afectivo básico, el bloqueo afectivo. Una persona tiene un afecto y de repente se queda paralizado. Eso es un bloqueo. ¿Por qué ha pasado? Está diciéndome algo de los afectos interiores que necesariamente tiene que estar. ¿Qué son, en cambio, las funciones afectivas? ¿De qué manera yo puedo obrar los afectos? Generalmente, una función afectiva básica, la sublimación. Yo tengo un afecto pequeñito, me importa ese afecto y lo custodio de tal manera que le estoy dando un valor muy grande. Eso es sublimarlo. Tengo que entender por qué lo hago. Si funciono la sublimación de manera sistemática, me meteré en un berenjenal afectivo total, porque me separaré de la realidad. ¿Comprendes? La crítica de Freud a la sublimación en el fenómeno religioso me parece perfectamente válida en casi todos sus aspectos. Dios no es una sublimación de un afecto. Y yo puedo sublimar el afecto divino, considerándolo, por lo tanto, simplemente absoluto, porque me lo están diciendo y estoy sublimando de manera inadecuada un afecto verdadero que tengo que ver en su verdad más que en la sublimación que estoy haciendo. Eso es una función afectiva. Entonces, ¿cómo manejo mis afectos? Es la función. Y vamos a ver ejemplos de funciones afectivas. Cómo los afectos se me muestran son la fenomenología afectiva, los fenómenos afectivos. Tengo que saber distinguir ambas cosas para poder leer los afectos adecuadamente. Esto me crea una gramática afectiva suficiente para saber decir lo que los afectos me están hablando. Esto me va a ayudar enormemente a los problemas afectivos que veremos el último día. Entonces, vamos a ver ahora distintas correlaciones entre afectos y determinados géneros literarios y luego pondré en cada uno de ellos un ejemplo. Entonces, perdonad porque yo pensaba dividir en grupos algunos de ellos para que se pudieran tratar y ver en ellos luego cómo hacerlos. Esto va a ser imposible, pero sí que me interesa ver cómo cada género literario supone una manera distinta de análisis afectivo y poner algunos ejemplos y analizar de modo pequeño uno. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, el primero es el mito. El mito tiene un fundamento afectivo enorme. ¿Por qué puedo decir un mito? Porque me siento identificado con él en algo que va a dar sentido a lo que yo estoy experimentando. Este es el ejemplo del mito. El mito me habla de una realidad que yo estoy viviendo. Por eso, ¿qué pongo primero? Pongo Metamorfosis, porque ¿por qué Ovidio llamó a la colección de Vito Metamorfosis? Porque estaba viendo de qué manera los afectos me transforman. Y lo va a hacer de la sucesión afectiva el elemento de interpretación de los mitos.
cómo el mito va a basarse siempre en todo lo que hace, en que me transforma en otra cosa. Apolo persigue a Dafne y la va a convertir en un árbol. ¿Qué es esto? ¿De qué manera un árbol que da fecundo evita una posesión que es inadecuada? Me está narrando un fenómeno afectivo de una manera que me siento identificado a partir de lo que el afecto mismo me transforma. Y ese es el valor de la palabra metamorfosis que usa Ovidio para su magnífico, porque realmente es un libro magnífico, colección de mitos. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Este. Algo que Freud ha tomado de los mitos, una interpretación afectiva fundamental. Ciertamente con el mito de Edipo ha hecho toda una teoría inmensa de los afectos, absolutizando un afecto. Ese es el problema. No porque no exista el mito de Edipo, sino convertirlo en único. Ese es el problema. ¿Cuál es el otro mito que ahora tenemos? Narciso. Ya Lax ha dicho que nuestra sociedad es la sociedad del narcisismo, que ciertamente funciona afectivamente de una manera narcisista. ¿Y qué nos dice el mito? El narcisismo es siempre destructivo. Si yo estoy preocupado constantemente en cómo me siento respecto de mí mismo, pierdo la dinámica afectiva básica y siempre acabaré destrozándome. Siempre. El mito me lo está diciendo. Me enamoro de mí mismo, me enamoro de la imagen que yo he hecho de mí. Esto es un error afectivo. Simplemente el mito me está narrando un error afectivo con el que me puedo identificar. ¿Qué necesito? Necesito el espejo de otro para ser yo mismo. Claro, si constantemente me dicen, sé tú mismo, lo veremos en Peer Gynt como último elemento afectivo, que es una obra de teatro que me encanta. Sé tú mismo, sé tú mismo, sé tú mismo. Voy a acabar siendo un narcisista perdido. Con esa imagen constantemente estoy preocupado de afirmar mis propios afectos, distanciándome de los demás y pierdo el espejo afectivo que los otros ven en mí. Esto narrativamente en el mito de Narciso me lo está diciendo de una manera clarísima, es un error. Que dependemos enormemente del afecto de los demás. Encontrar precisamente como el afecto de los demás me dicen algo de mí mismo y como necesito una unidad afectiva para afirmarme en mí mismo en relación con los otros, es esencial para madurar afectivamente. O sea, el problema actual es que la educación que presentamos a adolescentes, precisamente por basarse en un concepto no afectivo como es la autonomía no sabe nada de afectos. La autonomía como definición de libertad es absolutamente insuficiente porque ignora el afecto como elemento de libertad. Entonces, la autonomía como elemento de libertad educativa acaba en el narcisismo necesariamente. Entonces, tenemos ahora una fábrica de narcisistas inmediata. Sacas la máquina y sacas un narcisista, otro y otro, que requieren después una conversión afectiva necesaria. Porque están constantemente preocupados de lo que sienten y no aplican la relación básica de los demás para eso, que claro que existe, pero no la saben integrar. Entonces voy a presentar tres, simplemente mencionar las dos primeras, pero me parecen muy interesantes. El mito de Aretusa, que es un mito que aparece en las Metamorfosis de Ovidio, que es muy bien. Aretusa es una ninfa del cortejo de Diana. Y entonces la descubre Alfeo, que es un dios fluvial, y se enamora de ella. Y entonces la va a perseguir. Entonces Aretusa se quiere escapar, es muy rápida porque es una ninfa, pero Alfeo es todavía más. La va a alcanzar y invoca a Artemisa, Diana, para que se convierta en una fuente, y entonces no la puede agarrar. Está diciéndonos lo primero que dijimos del amor. El amor, si lo quieres agarrar, lo pierdes. Está narrando afectivamente eso. Entonces, se convierte en una fuente Aretusa,
Alfeo no puede poseerla. ¿Qué ocurre con el mito? El mito siempre, los mitos nunca dan solución a las cosas, lo dejan en una ambigüedad para que cada persona narrativamente lo aplique en su vida. Entonces, Alfeo al final se convierte también en un río y ambos se unen en el mar. ¿Qué indica? Indica la última ambivalencia afectiva de que al final hay una fusión afectiva que no se sabe muy bien cómo funciona. Por lo cual parece que se ha librado a Aretusa de ser poseída, porque el afecto de posesión no es el afecto que explica adecuadamente esa relación, pero hay una fusión final que deja ambiguo la solución. Entonces vemos un ejemplo afectivo que narrativamente me está hablando y que si buscamos luego cómo lo narra Ovidio, vemos tantos elementos afectivos que me explican Aretusa. Otro muy claro es Orfeo y Eurídice. Es un afecto ahí un poco más trágico por otra parte, aunque sea mítico. Orfeo está casado con Eurídice, a ella la muerde una víbora y muere. Por lo cual Orfeo canta a los dioses para que le intenten salvar. Llega a convencerles de tal manera que Proserpina le dice que puede salvar y recuperar a los vivos a su mujer. Pero le pone una condición. Él tiene que ir al Hades a buscarlo y que no puede volver a verla. Claro, al principio Orfeo está encantado, que lo ha conseguido después de sus cantos, pero empieza a caminar, empieza a tener, y dice, ¿y si no viene? ¿Y si me han engañado? Y entonces dice, en un momento se gira para mirar, cuando se gira a mirar, la otra desaparece para siempre. Ese es el mito. ¿Qué indica? La necesidad de la fe en el amor. Cuando no crees en el amor verdaderamente y lo buscas comprobar, se te escapa para siempre. Por lo tanto, vemos como míticamente lo que está dando unos elementos afectivos fundamentales. Solo cuando tengo la fe en el amor y no lo quiero probar, puedo sacar de él todo lo que contiene. El mito además continúa diciendo que después ya está desesperado y al final, por sus cantos, lo destrozan, tiran sus trozos a los ríos y por eso ese sonido último de los ríos es el último canto de Orfeo. Nos gusta tanto escuchar el murmullo de los ríos porque nos está hablando de la nostalgia de Orfeo, de su propia mujer. Son todos análisis afectivos que me están diciendo mucho de necesariamente tengo que creer en el amor, aunque no lo vea. Hay algo que no veo del amor que es necesario para poder amar de verdad. Y por eso pasamos ahora al tercero, que es el que voy a desarrollar brevemente, que es Eros y Sige, que en Apuleyo, que es el que nos narra más largamente, es Cupido y Sige. Que por otra parte Luis hizo una obra, Los que no tienen rostro, que es realmente una obra muy bonita, basada en que es como una modernización verdaderamente muy bien hecha de este mito. O sea, Sige era tremendamente hermosa, por lo cual en toda su ciudad dicen que es más hermosa que Afrodita. Por lo tanto, Afrodita tiene celos de Sige, no sé por qué, pero eso pasa entre las mujeres, espejito, espejito, ¿no? Y entonces le prepara una trampa a Sige enorme. Y entonces le hace el oráculo de que se va a enamorar del más horrible de los hombres. Del más horrible de los hombres, y manda a su hijo Eros que lo haga. Y entonces surge que encuentra a un desconocido que está enmascarado como todos vosotros. Y entonces la enamora. La enamora y la quiere hacer su esposa. Ella está tan enamorada de un rostro que no veía nunca, pero que por otra parte la quería de tal manera
que al final iba a un palacio precioso, todo para ella y magnífico. Entonces, ¿quién le hace sospechar de que hay algo que va mal? Sus hermanas también envidiosas. La envidia aquí como afecto secundario, es un afecto secundario la envidia. La envidia siempre la tenemos. Otra cosa es dejarnos llevar por la envidia. Y como cuando nos dejamos llevar por la envidia, siempre ocurren cosas malas. Es lo que nos está diciendo afectivamente esto. La envidia siempre, como estás buscando de un afecto algo negativo y sabes con eso, nunca construye, siempre destruye. Otra cosa es sentir envidia sentimos todos. Dejarnos llevar por la envidia es lo que es enemigo. Entonces, sus hermanas son las que le están diciendo que no. Que posiblemente que no vea el rostro de su amado es que es una cosa terrible, que lo quiere ocultar, que la ha engañado, de que dónde están, que estás metida en una cárcel, que de ahí por eso no te quiere que sacas, los argumentos llegan hasta el final. Claro, ella está, el otro día siempre pone que no la puede ver nunca, y entonces en un momento que está dormido su amado, ella se acerca y lo mira y resulta que es Eros. Era Eros. Eros la había visto tan hermosa que desobedeciendo a su madre la había enamorado del mismo. Pero claro, al ver el rostro de su amado tiene que obedecer a su madre y tiene que desaparecer para siempre. Este es el mito. El mito tiene muchas más que decir porque el amado despierta porque ella derrama un poco de cera y le hace despertar, y por otra parte se toca con una de las flechas de Cupido, por lo cual ella va a estar enamorada de Eros para siempre, lo cual hace el drama mucho más dramático. O sea, ¿entendéis? El tema de la flecha de Eros, enamorado para siempre, es un tema de amor romántico, el filtro de amor que no puedes ya separarte nunca, el hecho del despertar con el cual Eros se descubre y necesariamente tiene que ir, forma parte de un sistema romántico, por tanto vemos un mito muy antiguo que está hablando románticamente. Ciertamente Apuleyo da muchos posteriores para que entender que detrás de eso los dos amantes tienen que seguir un proceso de purificación para unirse al final a pesar de Afrodita, que indica un sistema no romántico. Hay que alcanzar con una penitencia la verdad del amor que se ha negado en un inicio. Por lo tanto, vemos en todos estos, por lo tanto, hay toda una, por ejemplo, la duda que ella establece. Nunca he visto el rostro de mi marido, ni siquiera sé de dónde es, solo de noche puedo oír el murmullo de su voz. Estoy aguardando a un marido de sospechosa personalidad que desaparece irremisiblemente ante la luz del día. Ha de ser un monstruo. Se refleja afectivamente la duda que tiene que ligar, o sea, la fe es necesaria en todo amor. Ciertamente, ¿qué es? Lo que indica cómo en el amor, en un inicial, hay una revelación del amor que tiene que ver con la identidad de la persona, que es necesaria. ¿Qué ocurre? Que Eros tenía miedo de mostrar su identidad. Ese era el problema. Eso no podía funcionar. Que él funcionara solo como amante y no como él mismo impedía que hiciera. Claro que Sige era un sujeto pasivo. Lo que, precisamente, esa exigencia es lo que hay algo en ese amor que no funcionaba. No podía continuar. Tenía que estallar de alguna manera. Era una necesidad afectiva. O hay una identidad, sea quien amo, o no me basta. Es necesaria la fe, pero en una revelación en la cual me puedo apoyar, dentro de una identidad que es necesaria. Entonces, esto era, ¿comprendéis? Son tres narraciones, me detengo más de esta porque creo que afectivamente hablando hay muchos elementos en que se ve ciertamente el afecto cómo puede funcionar, pero que necesariamente tenemos que ponerlo así, ¿no? Pasamos, por lo tanto, ahora a la tragedia. Es otro
otro género literario, muy distinto del mito. Ciertamente hay relaciones en tragedias míticas, pero los mitos que hemos expresado no son bastante trágicos en alguna manera, pero la tragedia indica algo porque, a pesar de todo, en la tragedia sus personajes son fundamentalmente humanos y narran ciertamente una cierta historia, y por tanto las tragedias van a referirse a ciudades determinadas, y hay un ciclo tebano de tragedias, hay un ciclo ateniense de tragedias, se mueven en un ámbito necesariamente histórico, que el mito no tiene, con elementos míticos, pero no, la tragedia no es mítica. Una persona que ha tratado mucho la tragedia como elemento moral es Martha Nussbaum, en que ve por qué la tragedia lo que va a revelar un elemento del afecto que en el mito no aparece suficiente, que es la vulnerabilidad. El amor me hace muy vulnerable y tengo que saber qué hacer con la vulnerabilidad del afecto. O la acepto o no sabré qué hacer con los afectos. Pero los afectos son vulnerables porque pueden destruir mi vida. O sea, realmente responder al afecto tengo que asumir la fragilidad en que me mete. No lo voy a dominar. O sea, todo el tema del racionalismo del siglo XVII es que quiso quitar la vulnerabilidad de la experiencia humana. No la supo asumir. Y el afecto, y por eso yo que entendéis que de vez en cuando hablo de los afectos, me he encontrado algunas veces personas que les cuesta admitirlo porque quieren dominar su vida de tal manera que no aceptan la vulnerabilidad de su vida. Si quieres ser invulnerable, no ames, pero te has condenado. Te has condenado por sí mismo. Si amas, sufrirás. El amor requiere sufrimiento. Esto es algo que es absolutamente necesario en nuestro momento actual. Y la pandemia también nos ha dicho mucho. Ha habido un sufrimiento gigantesco y no se le ha dado sentido. O sea, que no se haya dado sentido al luto, que no se haya cuidado eso, me parece terrible. Porque me parece un elemento inhumano que condenas a las personas a cosas que les están rompiendo sin darle importancia alguna. Y esto es la tragedia. Entonces, es algo que lo que está explicando, como la tragedia nace de un ámbito religioso. Por lo tanto, las tragedias, sobre todo de Esquilo, están constantemente viendo con un ritmo religioso de coros y contracoros, que en el fondo es un sistema litúrgico. Y por eso solo había tragedias en determinados momentos, porque eran para celebrar a los dioses. Era una manera de culto público con un ámbito de interpretación de la propia historia a partir de los afectos. Entonces, por eso voy a presentar 3 tragedias, aunque me voy a poner en una. Porque reflejan algo que voy a explicar mañana, que son los tipos de amor. Las tragedias, muchas veces, lo que va a hacer la vulnerabilidad se explica con amores distintos, y la tragedia, justamente, lo que va a haber, hay un desorden en esos amores que me destrozan. Entonces, ¿cuál es la primera que hablo? Las Bacantes de Eurípides. Que es una tragedia especialmente grave. ¿Por qué? Porque en el fondo se refiere a Dionisio, los ritos dionisíacos, que van sobre todo mujeres, que eran fundamentalmente lo que hemos llamado orgía, que una fiesta sin ningún tipo de límites, en lo cual expresas lo que era la alegría de vivir. O sea, Dionisio, el mito de Dionisio siempre es un mito de fecundidad, de paso de la muerte a la vida, porque recoge lo que es religiosamente el paso del invierno a la primavera, ¿no? Entonces era una cosa que afectaba sobre todo a las mujeres, y por eso las bacantes, que son las adoradoras de Baco, están. Entonces el hijo de una bacante es el que quiere ver lo que es, se disfraza para participar, al final es descubierto y la matan, y su madre le mata. Esta es la tragedia. En el fondo, por cumplir una cierta regla, diciendo, ha incumplido lo que era el rito adecuado, al final
está destrozando su propio afecto. Ha matado a su propio hijo, sin saberlo. Esto es lo que la tragedia muestra. No guardar, en el fondo lo que dice, si yo guardo, porque la tragedia surge en el momento en el que pasa de la antigua ciudad a la nueva ciudad, de una ciudad basada en las leyes que daban los dioses a una nueva ciudad que son, después de la experiencia de la conquista de Troya, la Hélade, en el cual tienes que tener relación con otras normas que ponían en cuestión las normas antiguas. Y casi toda la tragedia es una persona que ha cumplido todas las normas y ve su vida destrozada. Esto es un ejemplo. Cumple las normas porque las vacantes podían hacerlo como tal y al final ve la vida destrozada porque ha matado a su propio hijo. No basta cumplir las normas para vivir con plenitud. Que hay un desorden en el afecto que aquí se ve. ¿Cuál es la otra? Una mucho más conocida, que es Antígona. ¿Qué va a reflejar? ¿Qué afecto refleja? El afecto fraternal. Es Antígona la que ha muerto sus dos hermanos en la conquista de Tebas, en los 7 contra Tebas, por lo cual su hermano, que ha sido traidor contra Tebas, tiene que tener el castigo peor en Grecia, que es no ser sepultado para que lo coman las bestias. En los griegos era absolutamente sagrado sepultar a los muertos. Solo los traidores no eran sepultados. Entonces, su hermano no puede ser sepultado y quien lo sepulte va a ser condenado. Ella se salta la ley de la ciudad para cumplir un bien mayor, que es el bien de fraternidad. Con lo cual es el primer testimonio de ley natural para indicar cómo hay algo que no saltan las leyes y que obliga a saltarse las leyes, un afecto de fraternidad, que necesariamente tiene que cumplir. Esto es Antígona. Ciertamente dentro de un sistema relacional, porque es su tío, que es el nuevo rey de Tebas, que le ha condenado, precisamente por condenar a Antígona, hace que al final su hijo muera. Es decir, la injusticia que se comete con Antígona tiene que ser castigada. Esa tragedia que hay, al final, vuelve a la persona que, por cumplir unas leyes injustas, aunque sean de la ciudad, ha cometido una injusticia. Detrás hay un sistema de justicia que las leyes no marcan y que tiene que remitirse a algo anterior, que es un elemento afectivo, que necesariamente tiene que imponerse. Nos está diciendo muchas cosas de nuestra vida. Esto es solo una interpretación afectiva. Entonces voy a pasar a la siguiente, que es Alcestes, que es una que me encanta. Alcestes es la mujer de Admeto. Admeto ha acogido a Hércules, por lo cual ha ganado el favor de los dioses, pero dentro de una condena. Y entonces se le condena a morir, pero por el favor de los dioses, una persona puede sustituir en la muerte. Tiene que encontrar una persona que muera por él. Esto es muy importante. O sea, ¿por qué? Porque en las catacumbas se encuentra el mito de Alcestes para expresar la resurrección de Cristo. Cristo es el que ha muerto por nosotros, ha tomado la muerte que no le correspondía para que tuviéramos vida. Y tanto los cristianos tomaron este mito para entender afectivamente lo que significa. ¿Qué es lo que se mueve en este momento? ¿Qué es lo que Alcestes mueve? Tenéis esta cosa. Alcestes es la mujer, y entonces, ¿qué está? Revelando todo su amor al marido. La única que ha querido morir es su mujer. Precisamente el drama es que sus padres, que son ancianos, no quieren morir por él, y su mujer sí. Con lo cual hay que ver en el orden del amor el amor paterno-filial, que es respecto al amor esponsal. Con que dice, el amor esponsal es un don más grande de sí. Claro, ¿qué hace Admeto? Admeto lo que tiembla es, la persona que yo más quiero, ahora la voy a perder. Voy a perder a la persona que yo más quiero en el momento en el que me muestra que me quiere de verdad. Esta es la tragedia que existe. Claro, va a insultar a sus padres todo lo que puede.
Es decir, si vosotros vais a morir enseguida, por favor. Y dice, esto lo dices muy fácilmente porque no te toca a ti, ¿comprendes? Encima. Pero es muy interesante para decirte, antes de morir, quiero decirte mi deseo. Te respeto, he querido que al precio de mi vida tú puedas seguir viendo a la luz. Muero por ti, cuando podría no morir. ¿Qué indica? Te amo a ti por quien eres. Y esta es mi expresión más grande. En cuanto a ti, reconoce cuanto a ti hago y otórgame el favor y mi gracia, mi sacrificio, no en pago de mi vida, pues la vida no tiene precio. Verdaderamente ¿entendéis la importancia que está diciendo? Yo entrego mi vida no por una justicia, sino por un amor. Y eso no tiene precio. Un favor que a parecerte justo, si eres hombre de buenos sentimientos, si quieres a tus hijos tanto como yo. ¿Qué va a decir? Que guarde su memoria para siempre. Lo que no puede olvidar es el sacrificio que ha hecho. Que aquello que les va a ligar por la muerte es una indisolubilidad que tiene que permanecer para siempre. No les des una madrastra. Es lo que le va a pedir. No me sustituya a nadie. O sea, ¿por qué Alcestes da la vida por Admeto? Por un amor exclusivo. ¿Ha entendido la exclusividad del amor hasta el final? Entonces le pide, pero que nadie me sustituya, por favor. ¿Entendéis la importancia, ¿no?, de toda esta visión afectiva, ¿no? Realmente es de una riqueza muy grande, ¿no? Perdonad que vamos pasando de un sitio a otro, pero está allí, ¿no? Entonces, hemos visto el género mítico, el género trágico, el género narrativo. ¿Cuáles son las dos cosas que quiero basar? Primero, Homero. Quiere decir, la Odisea es algo fundamental para nuestra cultura occidental, porque está dando una narratividad a los afectos esencial. ¿Cuál es? Lo importante para un hombre es volver a su hogar. Lo que no puede perder el hombre de ninguna manera es un hogar que me espera. Y esto da razón a todas las otras cosas que hace el hombre. Esto ha sido esencial para la civilización occidental. Entonces, ¿qué es? Hay dos detalles, solo pongo dos detalles porque no puedo narrar toda la Odisea, que es riquísima en ese aspecto. Lo primero que es, claro, tiene que volver, pero el problema es reconocerle. Ha vuelto cambiado, no es el mismo que hoy fue. ¿Cómo le puedo reconocer? Claro, le reconoce por dos hechos fundamentales. Primero, por el arco, que es el único que sabe manejarlo para que atraviese las 7 anillas, que indica su habilidad, pero también por el lecho nupcial. Ulises había construido su propio lecho nupcial, por lo cual lo había hecho con una madera adecuada que solo él sabía. Esto es lo que le pregunta a su mujer para reconocerlo. Entonces, ser reconocido como quien es, aunque haya cambiado, es el hecho final de toda la Odisea. ¿Y cuál es el primer, cuando emprenden el viaje, cuál es el primer lugar que llegan? La isla de los lotófagos. Que claro que es interesantísimo. ¿Qué eran los lotófagos? Que comen la flor del loto que les hace olvidar todo. O sea, el primer dificultad que va a tener, que son muchas, entre otras cosas la bruja Circe, que quiere enamorarle, y todas estas cosas, es olvidarse de lo que uno ha vivido. Olvidar del propio afecto. Eso quitaba toda la vuelta al hogar. Era la primera dificultad que tenían que emplear. Narrativamente hablando, se ve la riqueza de un afecto familiar esencial, para dar orden a todas las otras cosas que yo empleo. Y eso se ve de una manera muy bien con Virgilio y en la Eneida. Con lo cual lo hago narrativamente, pero también con esta imagen preciosa de Bernini sobre Eneas, que se encuentra en la Villa Borghese en Roma. La Villa Borghese tiene
porque los Borghese eran muy amigos de Bernini y tiene 5 estatuas magníficas de Bernini, que es la escena fundamental de Eneas está cargando a su padre y lleva de las manos de su hijo. Es la familia, como elemento fundamental para fundar Roma. No quiere que claro que cargar con su padre es una cosa molesta que le está impidiendo fugarse pronto de Troya destruida, pero no puede no hacerlo. ¿Qué lleva en la mano su padre? Lleva en la mano los dioses familiares. Lleva en la mano la tradición que él ha recibido. ¿Qué lleva el niño en la mano? Lleva el fuego del hogar. Por lo tanto, se ve en esta imagen lo que Virgilio señala como un elemento familiar. Solo la sucesión de generaciones marca quién soy. La familia como sucesión de generaciones es una identidad afectiva que jamás puedo ignorar. Y solo así puedo construir una historia. No la puedo olvidar, ciertamente tengo que cargar con ella, porque parece un peso, pero en solo la medida que cargo soy yo mismo. Entendemos como narrativamente hablando se están dando unas claves afectivas que son totalmente esenciales para dar importancia a los afectos. Solo así estoy respondiendo a quién soy. Solo así vale la pena vivir, ¿no? Entonces ya vamos, perdonad que voy muy deprisa, pero creo así doy un montón de elementos afectivos que luego podéis buscar en sus distintas realidades literarias que son hermosísimas. Ahora pasamos al romanticismo. Vamos a tener simplemente ver qué significa algunos elementos. Pongo 3 que había puesto: Rojo y Negro de Stendhal, Ana Karenina de León Tolstoy, para analizar simplemente Romeo y Julieta de Shakespeare, para ver una diferencia. O sea, Rojo y Negro de Stendhal, ¿qué indica? Indica fundamentalmente un afecto total que me destruye. Entonces, ciertamente es una pasión fundamental del protagonista que al final acaba con la que le cortan la cabeza al final y la amada acaba besando la cabeza de su amada, como el beso final, ¿no? Que es, Stendhal ciertamente lleva todo hasta el extremo, con lo cual amor y muerte se tiene que relacionar y solo así se eterniza en algo que no construye nada. Que no construye nada. No construye nada, pero la dramaticidad de lo que has hecho parece ocultar el fracaso de no construir. Y se ve como hay una clase afectiva que está sublimando solo uno de los elementos, ese afecto llega hasta la muerte y hace morir, impidiendo ver qué es lo que construye y de qué manera lo puede hacer. Ana Karenina, ¿qué es? En cambio, Ana Karenina es muy distinto, también va a morir. Ana Karenina, en vez de Groski, todo, es lo que va a centrar es cómo un instante cambia toda la vida. La dramática de Ana Karenina es, ciertamente, el modelo está claro. Ana Karenina está casada con un marido aburridísimo, mucho mayor que él, que es inaguantable, y encuentra un jovencito simpático que le parece mucho más atractivo y que están ahí. Pero lo importante es en la escena del tren. Hay un momento que simplemente se ven y a partir de eso el afecto es total. Quieren ocultarlo, aparece siempre, vuelve a aparecer y al final, ¿qué hace? La incapacidad de ambos de saber qué hacer con el afecto. Y siempre dentro de una tensión enorme entre afecto y ley. Y lo que yo estoy sintiendo es malo, pero no lo saben dirigir en ningún momento. O sea, el afecto se convierte tal en totalidad que no les permite ni construir su vida. Al final, Ana Karenina muere también dramáticamente y queda lo que hemos hecho en nuestra vida es un desastre. León Tolstoy es mucho más pesimista. Stendhal, en el fondo, quiere mantener como un cierto heroísmo de sus personajes en Rojo y Negro. Aquí no hay heroísmo final. Y lo que hay, porque
Tolstoy en el fondo quiere narrar, el romanticismo nos condena a un mundo del que no podemos salir. Eso León Tolstoy lo tiene muy claro. Pero vamos a ver en cambio a mi amigo Shakespeare, porque tiene unos roles afectivos impresionantes. Entonces, una obra de cine muy conocida que es Shakespeare enamorado, hace bastantes años. Luego se hizo una obra de teatro que al menos salió también en Italia, se estrenó, yo no sé si aquí se estrenó, de Shakespeare enamorado en teatro. Entonces, la historia, Shakespeare como tal es un personaje muy difícil porque no se sabe casi nada de su vida íntima. Estuvo casado, pero él estaba en Londres y su mujer en el pueblo. Y se intercambian cartas, pero casi siempre son puramente económicas. Por lo tanto, parece que no quiso mucho a su mujer. A partir de lo cual, lo que hace esa película es proyectar el amor de las obras de Shakespeare en Shakespeare. ¿Pero qué hace? Proyectar solo el amor romántico, cuando esto es un error. Y lo vamos a ver ahora. En la obra más romántica de Shakespeare, tiene muchas obras románticas, pero esta es la más romántica, Romeo y Julieta. Sueño de una noche de verano realmente romántica, Antonio y Cleopatra es romántica, tiene muchas obras románticas, pero esta es la más romántica. Pero ¿cómo se expresa? Es romántica, ¿por qué? Porque se conocen enmascarados. No puede ser más romántico. Hay un amor, pero precisamente, como hemos visto en los mitos, ¿quién es este enmascarado que me deseo? ¿Comprendes? Hay una llamada clara a desvelar aquello que me ha afectado y que todavía me promete algo que constantemente me hace pensar en él y que necesariamente lo veo. Que es la escena del balcón. Si uno va a Verona, le muestran el balcón, ¿verdad?, de Romeo y Julieta, que es Julieta está en el balcón recordando al enmascarado, el otro ha saltado la valla y está escuchando lo que Julieta está diciendo de él. Claro, la tensión afectiva es enorme. Está en un ocultamiento y manifestación inmenso. Está todo escondido, pero tiene que revelarse. ¿Me quiere de verdad? ¿Por qué me quiere? Entonces, ¿qué dice Julieta en ese momento? Dice esto. A ver, bien, no jures. Y lo está diciendo a Romeo. Aunque si eres mi alegría, no me alegra el pacto de esta noche. Esto es impresionante. Es demasiado brusco, demasiado semejante al relámpago que se extingue antes que podamos decir el relámpago. Cariño, buenas noches. ¿Qué está diciendo? No está dando al momento primero de la fascinación todo el sentido del amor. Esto es lo menos romántico que puede existir. Shakespeare está jugando con un afecto, mostrando un afecto romántico, pero no lo interpreta románticamente. Un romántico jamás dudaría de que eso es el afecto de su vida. Julieta lo está haciendo. Es demasiado brusco. Esto es lo menos romántico que puede existir. Es como un relámpago, no puedo creer en ello. Necesito un mañana para que me lo aclare. En el momento más romántico de toda la obra, no lo está interpretando románticamente. Esto es muy importante analizarlo efectivamente. Claro que tengo momentos románticos, no son malos. Uno de los centros de orientación familiar en Madrid hacía, preparaba un fin de semana con cariño, que era conseguir que las parejas con problemas tuvieran un fin de semana sin niños para poderse hablar adecuadamente, y eso ayudaba mucho a muchos problemas familiares, ¿no? ¿Y qué es? Tener un momento romántico, pero sabiendo que no es eso la vida. Claro que hay que tener momentos románticos, hay que tener momentos en donde la intimidad manifieste una realidad, pero sabiendo que eso no es la vida familiar. Esto es lo que hace Julieta. Este capullo de amor, madurado por el hálito ardiente del estío, tal vez se haya convertido en flor galana cuando volvamos a vernos. Tiene que madurar. No es un instante. La maduración del amor forma la verdad del amor, no el instante. Como veis, Shakespeare, que es finísimo en sus análisis afectivos, está cogiendo todas las claves necesarias para que lo más romántico del amor no se interprete románticamente.
buenas noches, tal dulce reposo y sosiego alcance tu corazón como el que alienta dentro de mi pecho. No niega su afecto, tiene un afecto desbordante, pero necesariamente dice, vete, porque necesito en la soledad ver qué pasa. Pero ¿qué dice inmediatamente después? La despedida es un dolor tan dulce que estaría diciendo buenas noches hasta llegar el día. La despedida de que amo, ese ver que hay un vínculo con él, el verlo que al despedirlo se me revela más profundamente lo que amo, me haría que esto durara toda la noche. Esto es romántico totalmente, ¿no? El instante que estoy viviendo tiene una verdad que quisiera que prolongase siempre, pero dentro de un contexto que no es romántico. Ahí vemos la belleza literaria. Shakespeare tiene una belleza literaria inmensa, de un análisis afectivo verdaderamente impresionante. Vamos a pasar al amor cortés. Amor cortés es Tristán y Isolda, que es el primer amor cortés, que es precisamente cómo comienza el amor cortés. Vamos a narrar una historia de vida y de muerte. Ya está diciéndolo todo. El amor cortés de Tristán y Isolda, sí, tenemos que terminar, pero bueno, entonces están ahí. ¿Cuál es la siguiente? Lo miráis, Francesca de Rimini, Beatriz y María, que son las tres figuras femeninas que manifiestan fundamentalmente la Divina Comedia. Francesca de Rimini es la que ha sido muerta por su marido por besar a su primo, y entonces estaban leyendo a Lancelot precisamente cuando se besan, y entonces refleja el amor cortés como es un amor que conduce al infierno. La primera crítica al amor cortés literaria la hace Dante en esto, que ciertamente su amor con Beatriz es totalmente cortés. Lo narra en el otro libro que es La vida nueva, de Vita Nuova, que en lo cual narra que simplemente se vio y cambió la vida. Y solo una mirada de amor cambia todo. Por lo tanto, Beatriz es la figura imposible de llegar. ¿Pero qué es? Beatriz no es el fin del camino de la Divina Comedia, sino es María. María que hace contemplar la Trinidad. Entonces vemos cómo afectivamente están hablando. Entonces vamos a ir a la escena de la tempestad de Shakespeare, que es un amor cortés verdaderamente impresionante. Entonces, es la última obra dramática de Shakespeare y tiene un valor simbólico inmenso. A mí es la que más la obra de Shakespeare la que más me gusta. Entonces, ¿qué es? Es una isla desierta que, como siempre sucede, está llena de gente. Y entonces está Fernando, que es rey de Sicilia, que ha sido desterrado, está Miranda, que es su hija, está Ariel, que es el genio que ha liberado Fernando y que ahora sirve a Fernando, y está Calibán, que es un monstruo que era el hijo de la bruja que había matado a Fernando para ocupar la isla. Y pasa un bajel en el horizonte y dice Fernando a Ariel que despliegue una tempestad para que lo hunda. Y en ese bajel, ¿quién estaba? No, Fernando, perdón, es Próspero. En el bajel estaba Fernando, que es el hijo del nuevo rey de Sicilia que ha desterrado a Próspero. Y entonces llega y lo hace preso y le pone a servir a Miranda. El hecho del servicio de amor es un hecho totalmente cortés. Hay que servir a la amada inalcanzable, que es la señora, y la amada actúa como señora. Y entonces, ¿qué dice en esto? Veis la primera parte, que es totalmente cortés. Admirable Miranda. Miranda, ¿qué significa? La admirable. Toda la terminología es cortés. O colmo verdaderamente de la admiración. Lleva la admiración hasta su cumbre, porque solo así la trema. Digna del que el mundo atesora de más sublime. ¿Entendéis de qué manera que es esto? Una sublimación afectiva. Está sublimando afectivamente la admiración hasta su más último extremo. He contemplado con los mejores ojos a muchas damas y a la armonía de su voz ha cultivado con frecuencia mi condescendencia oído, los sentidos externos. No le sirven los sentidos externos. Va a ser la imaginación la que pone. En diversas mujeres he estimado diversas cualidades. La cualidad va a ser extrema. Nunca a pleno corazón, pues algún defecto deslucía. Siempre la virtud más noble, poniendo en ella su mancha. Pero vos, oh vos, tan perfecta, tan incomparable, habéis sido formada con lo que existe mejor en cada criatura. Esto es el amor cortés. La amada es
la cumbre de todas las cualidades. Esto es cómo responde Miranda. Esto es lo importantísimo. Miranda no conocía a ningún hombre fuera de su padre. No recuerdo a nadie de mi sexo, de mi sexo. No recuerdo las facciones de mujer alguna, salvo las mías que mi espejo ha reflejado, ni he visto entre los que yo podía amar hombres más que vos, buen amigo, y a mi querido padre. Claro, tiene un problema afectivo enorme. ¿Cómo sé que este hombre es? ¿Cómo no va a aparecer otro y le voy a amar? Te amo muchísimo, pero ¿cómo es? Es muy inteligente Miranda. ¿Qué hace? No se deja llevar por el afecto. El afecto le es incomparable, pero tiene que buscar la razón de la incomparabilidad. No es que pueda haber otra persona. ¿Qué va a decir? De cómo están formados los demás no tengo la menor idea, pero por mi pureza, la joya de mi dote. La virginidad la destaca siempre Shakespeare en todas sus obras de una manera impresionante. No desearía en el mundo ningún compañero sino vos. Ni podría imaginación modelar figura de otro hombre igual a vos fuera de vos mismo. ¿Qué significa? No son las cualidades, no es la imaginación, sino que eres tú a quien quiero. ¿Esto no es Cortés? En un contexto Cortés que hemos visto como lo que hace Fernando es compararlas a todas y decir, tú eres incomparable. Yo no sé si eres incomparable o no. Lo que sé que eres tú. Y esto me basta. Y esto es lo que hace Shakespeare. Recoge en una formulación toda la terminología de la cultura y le da al final una interpretación afectiva que es total. ¿Comprendes? Hay más cosas, pero si queremos tener un pequeño diálogo, podéis decir allí, lo de Peer Gynt me parece estupendísimo, pero no nos va a dejar otras cosas y quería explicar lo del pozo, que lo tenéis en el libro El encuentro en el pozo, en el cual es un análisis afectivo enorme que hace el mismo Jesucristo. ¿Por qué se encuentra con la samaritana? Porque ambos tienen sed. ¿Qué hace la samaritana? A partir de la sed, lo que está aclarando cuál es la sed verdadera, que es sed de un amor verdadero. Y está explicando el pozo y la fuente, como decir, solo el amor que es fuente va a explicar la sed del hombre. Y lo tiene delante y le va a permitir vivir de don de Dios. Perdonad, ¿comprendes? Los análisis afectivos son... Esto ha servido de taller afectivo para abriros el apetito, de ver cómo analizar los afectos, pero ahora me pongo a vuestra disposición. ¡Ay, que se me cae! A ver si hay alguna pregunta en la sala, si no tengo varias aquí a distancia. Sí, Carlos. Básicamente es un mito prestado, robado por Virgilio a los griegos, porque se estaba empezando a correr mucho el rumor en Roma, o se estaba empezando a generar algo incómodo para el emperador, que era que la lupa, o la loba, que había amamantado a Rómulo y Remo, más bien era una prostituta, que efectivamente en principio era una mujer dedicada, que había salvado de la muerte a estos dos amamantándolos, pero que efectivamente no generaba para el imperio todo ese glamour que sí tenía la mitología griega, digamos, ¿no? Entonces la reemplaza con esto, y lo que le has contado hoy, que me pareció magnífico en esta composición que nos pusiste. ¿De qué manera se puede pensar, si esto es así, que el reemplazo de un mito por otro ayuda a que Roma resplandezca como cultura, como civilización? O sea, como que los romanos, y nosotros como deudores de ellos también, y la civilización que sigue, se acuesta más en ese mito, que es más familiar, que es más entregado, que es más abnegado, que es más puro, incluso puede ser hasta un poco, ¿cómo sería? Cínico, como esto de las apariencias,
y de qué manera eso también influye en la generación de estos sentimientos propios nuestros y la influencia en la cultura, digamos, ¿no? Perfecto, perfecto. O sea, primero contesto esto porque me parece que tiene un sustrato suficiente y luego pasamos a varias a la vez, ¿no? O sea, tienes toda la razón del mundo. O sea, a Virgilio lo que le interesa es una mitología distinta de la simple loba romana. Una loba romana que tiene, no es tanto simplemente una prostituta, sino es el tema de las vestales. O sea, el culto propio de Roma es la vestal. Tiene dos cultos muy propios Roma, fuera de la tradición griega, que por una parte las vestales y por otra parte los dioses lares, los dioses del hogar. Esto es lo que es propiamente lo central de Roma. Entonces, es el fuego que mantiene la ciudad, que debe ser cuidado por vírgenes, que son las vestales, y precisamente la madre Rómulo y Remo es una vestal, que no ha sido muy vestal. Y eso es lo que directamente está siempre en juego en esto, que hay como en la tradición misma romana hay como una cierta desarmonía entre lo que está sosteniendo y el momento originario. Y esto se sostiene. Y por eso la primera cosa es que Rómulo mata a Remo, que hay, por lo tanto, una cierta dificultad interior que hace que Roma esté fundada, pero no fundada pacíficamente. En cambio, le interesa a Virgilio enormemente. Virgilio es el gran defensor de la familia. Dentro de una tradición romana que es muy familiar, mucho más familiar que Roma, porque procede de un ámbito etrusco que es impresionante. O sea, los etruscos, todos los sepulcros etruscos son de un hombre y una mujer de las mismas dimensiones. La mujer no es más pequeña que el hombre y encima están sonriendo, lo cual es más complicado. Pero, quiere decir, la tradición familiar romana es mucho más fuerte, la mujer en Roma tiene un valor muchísimo mayor que en Grecia, y por eso el orden de la familia en Roma es marido, mujer, hijos, mientras en Grecia es marido, hijo, varón, mujer. Y esto es lo que Virgilio destaca. Y entonces destaca, y entonces muchos padres de la Iglesia consideran a Virgilio ciertamente como una especie de anunciador de Jesucristo. Porque anuncia que va a nacer un hijo que va a salvar. Y esto es lo que ven en Virgilio verdaderamente un profeta. Porque entienden de qué manera narrativamente está fundando la ciudad en la familia. Y en la defensa de la familia, o sea, Baltasar se basó mucho en Virgilio, en ese de las que están en las bucólicas, no en la Eneida, de decir, el niño conoce en la sonrisa a su madre. Diciendo, en la sonrisa de su madre, él ve que es bueno, es el apego. O sea, está narrando el apego como elemento afectivo, que es esencial para que una persona tenga identidad. En algo que era romano, pero no demasiado, es decir, que, por ejemplo, los nombres romanos solo tenía nombre propio el primero, el primer hijo. El segundo se llamaba Secundus, el tercero Tertius, el cuarto Quartus, el otro Quintus, el otro Sixtus. Solo tenía nombre propio el primero, que narraba una gradación extraña familiar romana que era propia para sostener el patriciado. Entonces, eso Virgilio también está en contra. Con lo cual, él está planteando un elemento narrativo que ha sido muy fundamental en Roma, que sobre todo se ha visto como que los mismos cristianos vieron como un elemento muy fuerte para plantear el cristianismo en el ámbito romano. Muy bien. Tenemos una pregunta que nos viene de México. Dice, ¿es posible amar hasta la muerte como Alcestes sin una concepción trascendente de la vida? ¿Sería conforme a la verdad del ser humano abandonarse a la nada por amor? Exactamente. ¿Qué hay allí? O sea, que lo que es la verdad, aquí tenemos que ver como primero los afectos van más allá de las ideas. Entonces, que morir por amor es algo válido está presente prácticamente en todas las culturas. Y hay narraciones en que todo eso aparece siempre. ¿Qué es? En Alcestes se ve de una manera no necesariamente heroica, que es el tema. O sea, el héroe que muere por la ciudad es algo presente siempre.
Vale la pena morir por la ciudad. Pero ¿vale la pena morir por el marido? Es otra cosa. Es una cosa bastante distinta, en la cual que refleja precisamente ese vínculo, que es lo que dice, en el fondo esto no me lo puedes exigir por justicia, sino por una exclusividad que yo reconozco. Con lo cual, el cristianismo que vio en Alcestes, o sea, que vio a Jesucristo, con algo que supera la justicia, pero que es necesario para que el hombre pueda hacer, ¿no? Por eso, frente a lo que dar la vida por la ciudad, porque defender el bien común es mayor que el bien propio, parece un elemento de justicia, lo que revela es hay un don de sí mismo más grande que necesariamente requiere una trascendencia. Pero esa trascendencia se reconoce en el mismo amor. O sea, no es una conclusión. Dar la vida no es nunca una conclusión, sino en el fondo es responder a una llamada en lo que uno se siente identificado, que es lo que Alcestes hace. O sea, y por eso vivimos, el tema de Dios no es un tema ideológico de ver que sí o no, sino detrás de un amor que permanece, siempre está Dios, ¿no? Y por eso, en el Cantar de los Cantares, la palabra Dios no aparece nunca hasta el último versículo. Tanto Dios está como oculto en todo el Cantar de los Cantares. ¿Dónde aparece? Diciendo, fuerte es el amor como la muerte. ¿Cuál es la pasión como el abismo? Sus saetas son saetas de fuego. Nadie puede apagar el amor. Quien quiera comprar el amor con todos los bienes de su casa sería despreciable. Eso todo el mundo lo entiende. Y ahí es donde se revela Dios, en el Cantar de los Cantares. Diciendo, el poder entender que el amor supera la muerte, porque las personas que han muerto no están en la nada, que es lo que en el fondo Gabriel Marcel experimenta, diciendo, porque él, que había nacido en una familia cristiana, pero absolutamente no practicante, protestante, su madre muere a los 5 años, pero él tenía un sentido de que su madre vivía siempre, tiene una comunicación. Y su conversión pasa precisamente por decir, ¿qué significa el amor? El amor significa, tú no morirás. Y eso es lo que dice Dios a cada uno de nosotros. Tú no morirás porque yo te amo. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Estamos ya sobre la hora. A ver, una pregunta ¿Puedo más. hacer una última pregunta? Aquí tengo varias. Exactamente. Si tienes mucho, varias. estás muy preparado. Podemos estar aquí hasta las 9, pero voy a hacer una última pregunta. No hay que exagerar los afectos que nos dejan destrozados. Dice, Sería voy una a hacer tragedia. dos preguntas en una. A ver. Preguntas. Juan Vázquez pregunta, relativo al mito de Narciso, ¿se pueden educar los afectos o son fuerzas irracionales que solo cabe reprimir o sucumbir a ellos? Y pregunta Paula Elorza, no sé si tiene que ver con lo anterior, ¿qué papel juega el amor romántico en el amor conyugal? ¿Qué hacer cuando desaparece ese amor romántico y no parece que vaya a volver? Estupendo, 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 muy interesante. Entonces, es una fuerza irracional, surge de una manera que no es racional. Racionalmente tenemos que saber interpretar los afectos. La interpretación que hemos hecho es racional. Pero es un racionalismo que no es una conclusión de un razonamiento, sino que es descubrir la verdad de un dinamismo. Entonces, veo que la verdad del dinamismo narcisista es destructiva. ¿Con eso qué hago? Claro que me amo a mí mismo, pero no puedo hacer eso el fin. Tengo que ver que amar a mí mismo solo puedo hacer en cuando me veo en el otro. Y saberme reconocer adecuadamente en el otro me va a curar de mi narcisismo. Y eso es la respuesta perfectamente racional, en lo que no hago fuerza al afecto, sino que lo dirijo adecuadamente. Y estoy educando mi afecto racionalmente para poder hacer, precisamente para que no me destruya. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿El romanticismo con el amor conyugal? Pues lo he explicado antes, ¿no? Con el fin de semana con cariño, ¿no? Está claro, es muy bueno tener momentos afectivos, pero no creer que eso es el fin del matrimonio. Y que pase el afecto romántico es muy bueno para darte cuenta del vínculo que existe detrás, que es a veces querer tirarla por la ventana. Que es muy poco romántico ese afecto, ciertamente, pero es muy real. Y entonces, ¿qué hace? Lo que es importante es no ver que eso es una falta de afecto.
falta un afecto romántico. Hay otros muchos afectos que se van entrelazando. Esos afectos fundamentales son los que yo tengo que hacer, que es, recordamos la Odisea. ¿Qué es lo que hace Penélope? Algo muy poco romántico, que es tejer. ¿Qué significa tejer? Tejer significa como día a día estoy haciendo algo que tiene sentido. Ese tejer día a día los afectos es la manera de construir la historia, que en Penélope aparece de esa manera, narrativamente hablando. Lo que tenemos que hacer es tejer los afectos de cada día para permitir verdaderamente construir la historia de nuestro amor. Claro que no, que con Ulises no tenía ningún amor romántico, no. Te esperaba como el hombre a que había entregado su vida, al que tenía que permanecer fiel, pero con esa fidelidad en una ausencia imprecisa tenía que tejer cada día. Este es el ejemplo claro de qué manera realmente el amor romántico entra como un elemento que tengo que tejer, no como la realidad que tengo que custodiar. No tengo que custodiar el amor romántico, no tengo que sublimar el amor romántico porque me va a desgastar mucho. Es bueno tener momentos románticos porque son creativos, porque tienen su fascinación, porque me hacen saber, que es una obra de Ibsen que me gusta mucho, que había la puesto inicialmente, Espectros. ¿Qué es esa obra? Es una obra un poco negativa, pero tiene mucho valor. Espectros es la mujer que se ha descubierto que su marido es un libertino. Y entonces con eso está asustada y por eso manda a su hijo a estudiar, es Noruega, donde es Ibsen, manda a su hijo a estudiar a Inglaterra, todos los noruegos finos van a Inglaterra a estudiar, para evitar el influjo negativo de su marido. Entonces está celebrando la fiesta de que vuelve el hijo. Entonces vuelve el hijo y hace la fiesta y va el pastor protestante allí en la fiesta y entonces se narra la historia que hay detrás. La historia que hay detrás, que es cuando ella descubrió que su marido es libertino, va al pastor a decirle que le ama a él en vez de a su marido. Entonces el pastor, en un acto de máximo sacrificio, dice, no, tu deber es estar con tu marido, tienes que volver a él, no podemos hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que narra? Narra decir, bueno, yo estuve con mi marido, pero jamás lo quise. ¿Eso es ser fiel a mi marido? Una fidelidad que no construye nada, ¿eso es fidelidad? ¿Acaso yo no supe conquistar a mi marido? Es decir, tú no me ayudaste a esto. Es decir, la fidelidad es una fidelidad creativa, lo veremos después, justamente mañana. La fidelidad no es no hacer cosas malas, sino encontrar el afecto que construye una vida. Y esto es necesario precisamente para entender qué afectos me van a permitir y qué afectos en la vida conyugal me llevan a construir una vida y una vida en plenitud. Muy bien, habéis aguantado hasta el final, pero mañana más. Muy bien, muchas gracias, profesor.